Hola, ¿qué tal, leyendas? Bienvenidos a Manguamante. Hoy les traigo una historia de esas que rompen todos los esquemas, una que nos sumerge en el corazón de una maldición y una oportunidad. Olviden los protagonistas típicos, aquellos que reencarnan como héroes o villanos poderosos. Prepárense, porque esta es la historia de alguien que desafía todo lo que creen saber, renacido como un objeto inanimado, un sonido antiguo que guarda secretos oscuros y una promesa de protección. Y créanme, no se van a arrepentir de este viaje al santuario del noveno eco. No recuerdo cómo morí. No recuerdo mi nombre. No recuerdo si fui una buena persona. Lo único que recuerdo es el sonido. Un sonido grave, antiguo, imposible de ignorar. Como si algo hubiera vibrado dentro de mi alma justo antes de que todo se volviera negro. Y cuando abrí los ojos, no tenía ojos, no tenía manos, no tenía piernas, no podía respirar, no podía gritar, no podía moverme, porque yo ya no era humano. Yo me había convertido en una campana. Una enorme campana de bronce, agrietada, oxidada, colgada en la ruina de un templo abandonado en medio de una montaña cubierta por niebla. Al principio, creí que estaba soñando. Intenté moverme, correr, hablar, hacer cualquier cosa. Nada. Mi conciencia estaba atrapada dentro de aquel metal helado. No podía sentir hambre, no podía dormir, no podía cerrar los ojos porque no tenía párpados. Solo estaba ahí, suspendido en silencio, escuchando el viento rozar mis grietas. Los días pasaron, o eso creo. En ese lugar, el tiempo no se sentía como antes. No había sol directo, apenas una luz gris que se filtraba entre ramas negras y columnas caídas. El templo estaba destruido, las escaleras rotas, los muros partidos, los altares cubiertos por musgo. Y aún así, algo seguía vivo allí. No podía verlo de la forma en que un humano ve, pero sí podía percibirlo. Corrientes, vibraciones, pulsos invisibles recorriendo el aire, la piedra, la madera podrida. Era como si todo en ese mundo emitiera una frecuencia propia. La montaña, la lluvia, los insectos, los espíritus. Sí, espíritus. El primero que sentí fue una pequeña luz azul flotando cerca de la base del templo. No tenía forma definida, parecía una chispa con cola de humo. Se acercó a mí con curiosidad. Yo no entendía nada, pero en el momento en que tocó mi superficie, algo ocurrió. Una energía tibia penetró mis grietas. Una voz apareció dentro de mi mente. Energía espiritual menor absorbida. Integridad del recipiente, 3%. Resonancia inicial desbloqueada. Me quedé en shock. ¿Un sistema? No era exactamente una voz robótica, pero sí una especie de conciencia estructurada. Como si el propio mundo hubiera reconocido que yo existía. Intenté concentrarme, y de inmediato apareció una especie de sensación, una comprensión instintiva. Nombre del recipiente, campana del umbral. Estado, dañada. Rango, reliquia dormida. Habilidad inicial, eco residual. Función principal, almacenar, amplificar e invocar frecuencias espirituales. Invocar. Esa palabra se quedó clavada en mi mente. Yo no era una simple campana, era algo más. Los siguientes días empecé a descubrir mis límites y mis posibilidades. Podía sentir cuando pequeñas entidades espirituales se acercaban al templo. Si lograba sincronizarme con su frecuencia, podía atraerlas, y si tocaban mi cuerpo, podía absorber una fracción de su energía. Al inicio, era miserablemente poco. Una chispa, un fragmento, un leve cosquilleo recorriendo el metal. Pero se acumulaba. Con cada espíritu menor,
Mis grietas se cerraban un poco. Con cada noche mi percepción aumentaba. Empecé a escuchar cosas más lejanas. El rugido de bestias en los bosques inferiores, el murmullo de cultivadores pasando por senderos ocultos, los rezos rotos de monjes que alguna vez habitaron aquel santuario. Y entonces, una noche, escuché algo diferente. Pasos humanos. 3 personas subían la montaña. Uno respiraba pesado, otra caminaba con firmeza, la tercera casi no hacía ruido. Cuando entraron en el patio del templo, pude sentir sus presencias como llamas vivas. El primero era un hombre robusto, con una lanza y una herida reciente en el hombro. La segunda, una joven de cabello oscuro, túnica gris y una mirada llena de cálculo. La tercera era una niña. No tendría más de 12 años. Sus ojos estaban vendados con una tela roja. Y aún así, fue la primera en mirarme. O al menos eso sentí. Aquí hay algo, dijo la niña, girando el rostro hacia mí. El hombre soltó una risa seca. Lo único que hay aquí es chatarra y mala suerte. La joven de túnica no respondió. Estaba observando las runas partidas del templo. No, insistió la niña. Hay una voz. Una voz. Mi mente se agitó. Podía escucharme. Intenté hacer algo. No sabía cómo. Me concentré en toda la energía que había acumulado hasta entonces y traté de empujarla hacia afuera. Durante un segundo no pasó nada. Y entonces... ¡Tong! Un sonido grave, roto, antiguo, se extendió por todo el templo. Los 3 se congelaron. Yo también. Había sonado. Yo había sonado. No por el viento. No por un golpe externo. Yo lo hice. El hombre retrocedió, llevándose la mano a la lanza. La joven desenfundó una daga corta cubierta de símbolos. Pero la niña sonrió. Nos estaba esperando. Esa frase cambió mi destino. Su grupo no estaba allí por casualidad. Huían. Habían sido perseguidos por una secta de cazadores espirituales después de robar un mapa antiguo. Buscaban el Templo del Umbral, un santuario que, según la leyenda, contenía una reliquia capaz de responder a las almas perdidas y otorgar poder a quien lograra despertar su eco. Esa reliquia era yo, aunque ellos todavía no lo entendían del todo. La joven se llamaba Seorín. Era una estudiosa de reliquias prohibidas, fría, inteligente, desconfiada. El hombre era Dagan, un exsoldado convertido en mercenario, práctico, brutal, pero mucho más noble de lo que aparentaba. Y la niña era Isha, ciega desde nacimiento. O eso creían todos. En realidad, Isha no veía el mundo material, porque había nacido con la capacidad de percibir frecuencias espirituales. Ella no veía formas, veía almas, veía sonidos, veía ecos, y por eso podía sentirme. Esa misma noche, mientras descansaban en el salón principal del templo, Isha se quedó sola frente a mí. «No sé quién eres», susurró, «pero estás triste». Sentí algo raro dentro del metal, como una vibración suave, emoción, nostalgia. Ella apoyó su mano en mi base, y por primera vez una conexión verdadera se abrió entre mi conciencia y otro ser. No una conversación completa, más bien fragmentos, imágenes, sombras, un cielo rojo, miles de personas arrodilladas, una torre inmensa y el sonido de una campana, seguido por gritos. Isha se apartó de golpe. «Tú no eras sagrado», murmuró con miedo. «Te volvieron sagrado después. Eso me perturbó. ¿Qué había sido yo antes? ¿Por qué una campana como yo estaba vinculada a escenas de guerra y sangre?» ¡Uf! ¡Leyendas! ¿Sienten esa revelación? Nuestra campana no es una reliquia de luz pura.
sino una con un pasado envuelto en misterio. Y, quizás, tragedia. La verdad detrás de su propósito y su conexión con la guerra apenas comienza a desenmascararse. Y esto es solo el principio de lo que significa estar maldito. No tuve tiempo de pensar más. Antes del amanecer, los perseguidores llegaron. 12 hombres rodearon el templo. Vestían armaduras negras cubiertas con talismanes blancos pegados al pecho y la garganta. La secta del silencio marcial. Cazadores de artefactos, espíritus y reliquias conscientes. Su líder, un anciano delgado con dedos largos como garras, dio un paso al frente. «Entréguennos el mapa y les concederemos una muerte rápida». Dagan escupió sangre al suelo y sonrió. «Ven a buscarlo». La pelea comenzó y fue brutal. Dagan bloqueó la primera oleada con su lanza, quebrando huesos y lanzando enemigos por las escaleras. Seorin activó talismanes de fuego pálido que explotaban al contacto. Isha se movía por el campo como si pudiera sentir cada intención hostil antes de que ocurriera. Pero eran demasiados. Y entonces entendí algo. Yo no estaba allí solo para observar. Yo podía influir, podía resonar, podía amplificar frecuencias. Esperé el momento preciso. Uno de los cazadores logró alcanzar a Isha por la espalda. En ese instante forcé toda mi energía hacia el aire y liberé un segundo tañido. ¡Tom! Esta vez no fue solo sonido, fue una onda, una presión espiritual que estalló sobre el templo entero. Los talismanes de los cazadores se incendiaron. 3 hombres cayeron de rodillas sangrando por los oídos. Las columnas temblaron, el suelo se agrietó y, sobre todo, todos me sintieron. El anciano levantó la cabeza lentamente, como si acabara de ver un tesoro imposible. «Una reliquia viva», susurró con codicia. Fue entonces cuando dejó de querer el mapa, ahora me quería a mí. La batalla terminó con la retirada de la secta, pero la victoria fue amarga. Dagan quedó gravemente herido. Seorin gastó casi todos sus talismanes. Y el anciano, antes de irse, dejó una advertencia. El reino entero vendrá por esa campana. Cuando el silencio volvió, Isha se sentó frente a mí otra vez. «Ya elegiste», dijo. «Nos protegiste». No sabía si lo había hecho por ellos o por mí. Tal vez por ambas cosas. Esa noche absorbí la energía residual de la batalla. Nunca había sentido algo así. Era mucho, demasiado. Las almas de los caídos, los restos espirituales de los talismanes, el miedo, la intención asesina, el eco del combate. Todo se mezcló en mi interior. Absorción masiva completada. Integridad del recipiente, 21%. Rango ascendido. Reliquia despierta. Nueva habilidad desbloqueada. Campanada del alma. Nueva habilidad desbloqueada. Marca de resonancia. Nueva función disponible. Vínculo de portador. Portador. Eso significaba que podía enlazarme a alguien, no moverme por mi cuenta, pero sí elegir a quienes llevarían mi voluntad al mundo. Y sin dudarlo, la conexión se dirigió hacia Isha. Su alma era la más compatible conmigo, no por fuerza, no por ambición, sino porque ella era capaz de oír lo que otros ignoraban. Cuando el vínculo se completó, la venda roja sobre sus ojos tembló, y por primera vez vi a través de alguien más. No era visión normal, era una marea de frecuencias, brillos, vibraciones. El mundo era inmenso, hermoso, aterrador. Vi a Dagan como una llama dañada pero obstinada. Vi a Seorin como una hoja afilada envuelta en capas de secretos. Vi la montaña entera, surcada por corrientes espirituales, como ríos de luz enterrados. Y vi algo más, debajo del templo,
mucho más abajo, una puerta sellada, antigua, palpitando con una frecuencia parecida a la mía. No era el único objeto consciente de ese lugar. Había algo encerrado bajo las ruinas y estaba despertando. ¡Ajá! ¿Lo sienten? No solo la campana guarda un secreto, sino que hay algo mucho más antiguo y poderoso latiendo bajo ese templo. Y con la campana despertando, ¿qué consecuencias tendrá ese algo también? El misterio se profundiza, acólitos. Los días siguientes trajeron un cambio total. Seorín dedujo que el templo estaba construido sobre una cámara subterránea ancestral. Dagan insistió en irse antes de que llegaran más enemigos. Isha, en cambio, dijo algo que silenció a todos. Si nos vamos ahora, nos seguirán. Si nos quedamos, al menos tendremos una oportunidad de entender por qué esta campana existe. Yo también quería saberlo, así que empezamos a prepararnos. Bueno, ellos empezaron. Yo seguía colgado, pero ya no era una pieza inútil. Guiaba a Isha con pulsos. Le mostraba pequeñas rutas de energía. Le advertía cuando sentía entidades cerca. Poco a poco, el grupo dejó de verme como un objeto. Me hablaban. Dagan incluso comenzó a saludarme cada mañana. «No hagas sonar tu maldito cuerpo si estoy durmiendo», decía, apoyando la lanza a un lado. Seorín, aunque más reservada, pasaba horas estudiando las inscripciones que me rodeaban. Fue ella quien descubrió el nombre del templo completo, Santuario del Noveno Eco. Y el texto incompleto bajo mi soporte decía: «Cuando la campana recuerde su pecado, la puerta volverá a abrirse». Pecado. Otra palabra que se enterró en mí como un clavo. Esa noche tuve mi primer recuerdo verdadero. No un fragmento, un recuerdo. Yo estaba en lo alto de una ciudad amurallada, no como campana, como humano. Llevaba túnicas negras, tenía las manos manchadas de sangre. Frente a mí, miles de personas rezaban. Yo sostenía un martillo ceremonial y al golpear la campana, las almas de toda la ciudad fueron arrancadas de sus cuerpos para alimentar una puerta. Desperté del recuerdo con una vibración tan violenta que hice temblar todo el santuario. Isha cayó de rodillas al compartir parte de la visión. Seorín la sostuvo. «¿Qué viste?» Isha tardó en responder. Él mató una ciudad. El silencio se volvió insoportable. Dagan me miró con una mezcla de rechazo y desconfianza. Seorín no apartó los ojos de mí. Entonces no fue creado para proteger el templo. Fue usado para abrirlo. Exacto. Yo no era inocente. No sabía si fui un sacerdote, un rey, un hechicero o un monstruo. Pero sí sabía esto. Yo había estado involucrado en algo terrible. Y aquella puerta bajo el templo era el centro de todo. Aún así, no podían destruirme. No todavía. Porque justo esa misma madrugada llegaron otros. No cazadores, no sectarios, monstruos. Subieron desde la grieta del valle, como si la montaña los hubiera vomitado. Criaturas deformes, sin rostro, cubiertas por una piel lisa y brillante como cera húmeda. No caminaban, se arrastraban, emitiendo chillidos que interferían incluso con mis sentidos. Cuando el primero tocó el patio, sentí la misma frecuencia que provenía de la puerta subterránea. Habían venido de abajo. El sello se estaba debilitando. La batalla fue una pesadilla. Dagan cortaba, pero las criaturas se reconstruían parcialmente. Los talismanes de Seorín funcionaban solo unos segundos. Isha apenas podía mantenerse en pie por la presión espiritual. Entonces comprendí lo que debía hacer. No podía seguir absorbiendo energía como un cobarde colgado del techo. Tenía que evolucionar.
aunque eso significara acercarme más a lo que fui. Concentré toda la energía acumulada desde mi despertar, los ecos de la batalla, los restos de los cazadores, los espíritus menores, los recuerdos rotos. Todo. Mi cuerpo entero ardió desde dentro. Las grietas se llenaron de luz roja y dorada, y el sistema apareció una vez más. Condición cumplida. ¿Desea iniciar evolución del recipiente? Ruta disponible. Campana sepulcral. Campana guardiana. Campana del juicio. Tuve miedo, porque cada opción parecía revelar una parte distinta de mi naturaleza. La sepulcral olía a muerte, la guardiana a redención, la del juicio a verdad brutal. Elegí la guardiana, no porque creyera merecerla, sino porque ellos estaban ahí. Isha, Seorin, Dagan. No quería volver a convertirme en un instrumento de masacre. Quería proteger. Evolución iniciada. ¡Uf! ¡Qué momento, leyendas! La elección de nuestra campana, una prueba de voluntad. A pesar de su oscuro pasado, opta por la redención, por la protección. Esto es el corazón del Power Fantasy, ¿verdad? Ver a un protagonista que, a pesar de sus demonios, elige el camino del bien. Prepárense, porque lo que viene es aún más épico. El sonido que salió de mí esta vez no fue una campanada, fue un himno, un canto grave que hizo que el aire del templo se plegara. Cadenas de luz emergieron de mis inscripciones, las criaturas quedaron inmovilizadas una tras otra, y en el centro del patio apareció una figura formada por sonido condensado y bronce líquido. Un avatar, no humano del todo, no monstruo tampoco. Una silueta alta, envuelta en un manto de ondas vibrantes, con un rostro liso del que solo se marcaban 2 ojos de luz tenue. Era mi cuerpo exterior, mi primer cuerpo. No completo, pero suficiente para actuar. Di un paso y sentí el suelo, sentí el peso, sentí el mundo. Las criaturas chillaron y se abalanzaron contra mí. Levanté la mano. No sabía pelear, pero mi cuerpo estaba hecho de resonancia pura. Cada golpe que recibía se devolvía amplificado. Cada chillido monstruoso era absorbido y convertido en energía para mis propias ondas. No las derroté con fuerza bruta, las quebré por dentro. Interrumpí su frecuencia hasta que sus cuerpos colapsaron como barro seco. Cuando todo terminó, el avatar se deshizo y mi conciencia regresó al cuerpo principal de Campana, exhausto, inestable, pero transformado. Veigan miraba el patio destrozado con la boca entreabierta. Seorin tenía los ojos brillando con una mezcla de terror y fascinación. Isha sonreía, aunque estaba llorando. «Ya no estás dormido», dijo. «No, ya no». Pero eso también significaba que el mundo empezaría a notar mi existencia. Y así fue. Una semana después, llegaron rumores traídos por cuervos mensajeros, comerciantes y espíritus errantes. La secta del silencio marcial había puesto precio a la campana viviente del 9º eco. Una corte real del sur buscaba reliquias conscientes para la guerra. Una orden de monjes exterminadores había declarado el santuario como zona de contaminación espiritual. Y, lo peor de todo, Un nombre antiguo comenzó a repetirse: el Rey Vacío. Según las leyendas, era la entidad sellada tras la puerta subterránea. Un ser que no poseía cuerpo ni rostro, solo hambre. Una conciencia capaz de devorar identidades y dejar a sus víctimas vivas pero vacías. La ciudad que yo había destruido en mis recuerdos no fue un acto de crueldad gratuita. Fue un sacrificio para encerrarlo. Miles murieron para cerrar la puerta. Y yo fui el instrumento, la campana que selló el hambre del Rey Vacío. Pero el sello estaba cediendo. Y ahora, de algún modo cruel,
El responsable de aquella tragedia había reencarnado dentro del mismo objeto que debía contenerla. Esa era mi maldición. Y también mi oportunidad. Seorin propuso huir con la campana, desmontarme y llevarme a otro lugar. Dagan se opuso. Moverme podía romper el sello restante. Isha dijo que ninguna de esas opciones bastaba. No estamos aquí para escondernos, dijo con firmeza. Estamos aquí para prepararnos. Y así empezó nuestra verdadera historia. No la de una reliquia pasiva. No la de una simple reencarnación rara, sino la de un grupo improbable unido por un templo maldito en la cima de una montaña. Seorin comenzó a reconstruir las defensas del santuario usando restos de talismanes y runas halladas en las criptas laterales. Dagan bajaba a la aldea más cercana para conseguir suministros, aunque cada viaje terminaba con más enemigos siguiéndolo. Isha entrenaba su vínculo conmigo, aprendiendo a canalizar pequeñas ondas de resonancia a través de su voz. Sí, su voz. Descubrimos que cuando cantaba usando la frecuencia correcta, podía activar partes de mi poder sin obligarme a tañir directamente. Era como si mi campana y su garganta compartieran el mismo idioma. Y fue durante uno de esos entrenamientos cuando apareció el nuevo personaje que cambiaría la balanza. No vino por el camino, no vino desde el bosque, cayó del cielo, literalmente. Una figura atravesó el tejado medio destruido del santuario y aterrizó entre escombros, dejando un cráter pequeño. Dagan levantó la lanza. Seorin preparó un talismán explosivo. Isha se cubrió instintivamente. Yo sentí de inmediato que aquel ser era distinto. No era humano común, no era monstruo, era fracturado. Del cráter emergió un joven de cabello plateado, ojos dorados y cadenas rotas en ambas muñecas. Vestía ropas ceremoniales antiguas, parecidas a las de mis recuerdos, y cuando levantó la mirada hacia mí, sonrió como si me conociera desde hace siglos. «Así que tú también volviste», dijo. Nadie entendió nada. Yo menos. Su nombre era Aren, o al menos así se presentó. Afirmó haber sido uno de los guardianes del sello en una era remota. Cuando la ciudad fue sacrificada, su alma quedó atrapada en una corriente intermedia entre la vida y la muerte. Había permanecido dormido durante siglos, despertando solo cuando el rey vacío comenzó a agrietar la prisión otra vez. No confié en él, Dagan menos. Seorin quería diseccionarlo de forma académica. Isha era la única que percibía que no estaba mintiendo, aunque sí ocultaba algo. Aren sabía demasiado sobre mí. Sabía que la campana no había sido creada para el mal, había sido una herramienta neutral. Lo que la corrompió fue quien la usó. Y ese usuario era yo. No el yo actual, mi vida pasada, mi antigua identidad humana. Un gran maestro ritual llamado Heidon, venerado como sabio y luego consumido por el miedo. El rey vacío no podía ser destruido entonces, solo sellado. Pero cuando el sello empezó a fallar, Heidon tomó una decisión horrible: sacrificar una ciudad completa para crear una prisión lo bastante poderosa. El ritual funcionó, pero el costo fue imperdonable. Y como castigo, o quizá como ironía del destino, mi alma quedó fusionada a la campana misma, condenada a recordar demasiado tarde. Saber eso no me liberó, me hundió más, porque ya no era una sospecha, era verdad. Yo había sido un monstruo, tal vez con buenas intenciones, pero monstruo al fin. Aquella revelación estuvo a punto de romper al grupo. Dagan dijo lo que todos pensaban. Entonces deberíamos destruirte aquí mismo antes de que repitas lo mismo. No pude responder. Isha se puso delante de mí. No, él eligió protegernos. Dagan apretó la mandíbula. Eso no borra lo que hizo. No, dijo Seorin, esta vez sorprendiéndonos a todos. Pero sí define lo que hará ahora.
Esa frase salvó algo dentro de mí. No mi inocencia, eso ya no existía, pero sí mi dirección. No podía cambiar el pasado. No podía devolver las almas que se usaron para sellar la puerta, pero podía decidir lo que haría cuando volviera a abrirse. Y porque claro que iba a abrirse. Eso ocurrió 3 noches después. La montaña entera tembló. La puerta subterránea emitió un lamento tan profundo que incluso las nubes parecieron apartarse del cielo. Las runas del suelo se encendieron una por una. Grietas negras recorrieron las paredes del santuario. Del subsuelo emergieron manos vacías, pálidas, imposibles, no de carne, de ausencia. El rey vacío estaba tocando el mundo otra vez. En ese momento, entendí cuál sería el final del primer gran arco de esta historia. No podíamos huir, no podíamos esperar. Teníamos que bajar. Sí, bajar directamente a la cámara sellada bajo el templo. Al lugar donde mi vida pasada condenó a miles. Al núcleo del sello. Al origen del hambre. Dagan aceptó por lealtad. Seorin por obsesión con la verdad. Isha porque decía que mi sonido ya no era el mismo que en los recuerdos. Y Aren porque había estado esperando ese momento durante siglos. Cuando la entrada a la cámara finalmente se abrió bajo el altar principal, una escalera espiral descendió hacia una oscuridad sin fondo. Un viento helado subió desde abajo, lleno de susurros, de nombres, de voces que pedían salir. Y justo antes de que todos descendieran, reuní cada partícula de energía que me quedaba y dejé sonar una campanada más. No una de guerra, no una de terror, una promesa. La promesa de que esta vez, si el mundo tenía que temblar por mi sonido, no sería para destruirlo, sería para defenderlo. Y mientras ellos bajaban hacia la oscuridad, yo sentí algo que no había sentido desde que desperté atrapado en aquel metal. Un propósito. Porque reencarnar como una campana maldita parecía la peor desgracia imaginable. Pero quizás era exactamente la forma en que el destino me había dado una segunda oportunidad. Y abajo, en la profundidad donde el hambre esperaba, mi verdadero juicio apenas estaba por comenzar. Y así, acólitos, se cierra otra página del Grimorio, la historia de una campana, una maldición y una segunda oportunidad. ¿Qué secretos aguardan en las profundidades? ¿Podrá nuestra campana redimir su pasado? El juicio apenas comienza. Si esta historia les voló la cabeza tanto como a mí, ya saben qué hacer. Nos vemos en la próxima leyenda. El Manguamante se despide, por ahora.